con todos y todas. ¿Cómo están? Es necesario que todos, por favor, usen y se mantengan. Tienen que ponerse los auriculares, por favor. Muchas gracias. Estamos comenzando entonces. Muy amable. Listo. Muchas gracias a todos por estar acá entonces. Listo. Muy amable. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este side event que hemos titulado Raíces de Resiliencia, integrando los conocimientos tradicionales en la acción climática a través de nuestra PEPIC, nuestra plataforma de pueblos indígenas para hacer frente al cambio climático. Quiero agradecer a todos por su presencia el día de hoy y por supuesto agradecer también a Resilient Hub por el espacio. Vamos a iniciar entonces con unas palabras que dará el embajador César de las Casas, embajador del Perú en Turquía. Embajador, por favor, si fuera tan amable, adelante, muy amable. Muchas gracias. Sí. Adelante, embajador, gracias. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, a nombre de la Embajada del Perú en Turquía y concurrente en Azerbaiyán, les damos la más cordial bienvenida a todos los compatriotas peruanos y también a todas las personas que esta tarde nos acompañan. En especial agradecimiento, ¿no?, a Resilient Hub, ¿no?, al señor Gastelumendi por su importante apoyo a la realización de este evento. Quiero comenzar transmitiendo el saludo cordial del ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, y dar la más cordial y cálida bienvenida a los representantes de las organizaciones indígenas que conforman la plataforma de pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático, a los miembros de Resilient Hub, con quienes hemos trabajado para visibilizar la acción climática en espacios internacionales como esta COP29, y a todos los presentes en este evento. Este espacio es una oportunidad valiosa para reflexionar sobre cómo los saberes ancestrales de los pueblos indígenas contribuyen significativamente a las medidas de adaptación y mitigación climática en el Perú. Estos conocimientos son esenciales en la acción climática y nos brindan un camino hacia soluciones sostenibles desde una perspectiva territorial y culturalmente enriquecida. En 2019, el Perú creó la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el cambio climático, un espacio para promover la participación activa de las organizaciones indígenas en la acción climática. Juntos hemos trabajado en numerosas iniciativas, desde el Plan Nacional de Adaptación hasta el registro de medidas de mitigación, la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, ahora llamada Política Nacional, Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050, el lineamiento para el funcionamiento del módulo de atención ciudadana para RED+, o el lineamiento de salvaguardias RED+, entre otras. Además, hoy quiero resaltar dos estudios que subrayan la importancia de los saberes tradicionales en la lucha contra el cambio climático. El primero es un documento de 2021 titulado Listado de acciones de los pueblos indígenas u originarios que aportan a las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, desarrollado en coordinación con el Ministerio de Cultura, que recopila más de 40 acciones de adaptación y 19 de mitigación llevadas a cabo por pueblos indígenas. Este estudio identifica prácticas clave como la siembra y cosecha de agua, el manejo de terrazas agrícolas, la reforestación con plantas nativas y las faenas de limpieza en comunidades. Este documento es un punto de partida para ampliar la participación indígena en las contribuciones nacionalmente determinadas, NDC, y el trabajo continúa para documentar y reconocer aún más contribuciones en este ámbito. El segundo estudio, Diagnóstico de valoración y consideración de los conocimientos tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas u originarios peruanos en el conjunto de medidas de prevención de riesgos por impacto del cambio climático en el ámbito del sistema Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Popó y Salar de Coipasa, TDPS, realizado en colaboración con el proyecto Andes Resilientes y que fue un trabajo desarrollado en Perú y Bolivia el 2023.
Sistematiza 127 conocimientos tradicionales y ancestrales. De estos, el 67% están relacionados directamente con la gestión de riesgos climáticos y un 83% de ellos están alineados con la agricultura, mientras que el 5% está asociado a la gestión del agua, el 4% a la pesca y acuicultura, el 2% a la salud y el 1% a los bosques. El estudio también destaca los desafíos actuales para la recuperación y valoración de estos saberes, especialmente en contextos de variabilidad climática exacerbada y en la construcción de confianza con las instituciones encargadas de su conservación. Invito a todos a aprovechar este espacio para reconocer y fortalecer la integración de estos saberes en la acción climática, reafirmando nuestro compromiso conjunto por un futuro resiliente y sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Muy bien, ahora para continuar, como saben, este Side Event tiene como propósito explorar cómo se vienen integrando los saberes ancestrales de los pueblos originarios en la plataforma que tenemos de los pueblos indígenas y también en la acción, y básicamente en la acción climática. Entonces, para continuar, pues tenemos una breve presentación que hará Berioska Quispe para poder contextualizar y darnos mayores alcances sobre la plataforma. Ella es directora general de Cambio Climático y de certificación del Ministerio del Ambiente. Adelante, Berioska. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Muchísimas gracias a todas y todos por unirse a nosotros el día de hoy. Quería empezar haciendo un recuento de lo que es nuestra plataforma de los pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático. Como todos sabemos, en el 2015 se adoptó el Acuerdo de París y hay un párrafo que la Pu Jorge siempre me hace recordar, que es el párrafo 135, el cual habla de una plataforma de pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático a nivel internacional. ¿Cuál es el objetivo de esta plataforma internacional? Que los saberes, los conocimientos, las experiencias que tienen los pueblos indígenas formen parte de la acción climática global, ¿no? Entonces es una plataforma de discusión. Tomando en cuenta este párrafo que existe en la Convención, en el Acuerdo de París, en Perú nosotros decidimos crear la plataforma para enfrentar el cambio climático, la plataforma de los pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático. Esta plataforma de los pueblos indígenas está reconocida en nuestro reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, que lo construimos en el 2019 después de un proceso de consulta previa con los pueblos indígenas y originarios, ¿no? En el Perú tenemos 7 organizaciones representativas de los pueblos indígenas, que incluyen tanto las poblaciones andinas como las amazónicas. Y nosotros hicimos este trabajo y creamos la plataforma, constituyéndose de esta manera la primera plataforma en todo el mundo en tener un reconocimiento bajo una norma nacional. Posteriormente, después de haber creado la plataforma, decidimos trabajar un reglamento. Entonces ya en el año pasado aprobamos nuestro reglamento trabajando con las 7 organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Entonces, cada año la plataforma es un órgano que forma parte de la gobernanza en nuestro país. Nosotros tenemos 3 cuerpos de gobernanza. Una comisión de alto nivel, en la cual está básicamente el sector público, una comisión nacional donde participan los actores estatales y no estatales, y una plataforma de los pueblos indígenas
donde el Estado se encuentra con los pueblos indígenas y los pueblos indígenas proveen retroalimentación en el diseño de la política, como nos ha mencionado ya nuestro embajador de las casas. Gracias a la plataforma hemos podido elaborar y trabajar la aprobación de lineamientos, de documentos metodológicos y de construir de manera colectiva. Otro elemento que hacemos en la plataforma es hacer estudios, ¿no? Y ahorita tenemos dos estudios. Uno, cómo los pueblos indígenas, desde sus saberes, desde sus conocimientos, desde sus prácticas, ya están implementando acciones de adaptación y mitigación en el territorio, y entonces ya tenemos identificada una lista de cuáles son esas acciones que ya hacen. Acciones que parten desde la cosecha o siembra del agua, que parten desde recuperar andenes, hasta trabajar con las semillas del bosque, recuperar las semillas y hacer acción climática a través de eso. Y el otro estudio es un poco más centrado en un área que para nosotros es un área crítica, que es el lago Titicaca. Entonces, ahora nosotros sabemos que los pueblos indígenas tienen una conexión natural con la tierra, ¿no? Esa conexión natural les permite tener este ciclo en el cual los pueblos indígenas buscan su providencia de la naturaleza, ¿no? Desde el agua, desde el bosque, ¿no? Entonces, están en este círculo virtuoso en el cual están buscando sostener sus medios de vida. Asimismo, buscan entregar y transferir estos conocimientos, ¿no? Entonces, parte de los elementos que nosotros resaltamos de estos estudios es que primero rescatar, revalorar y volver a recoger estos conocimientos y prácticas tradicionales nos ayudan no solamente a mantener este valor cultural clave, sino también a saber y reconocer que los pueblos indígenas tienen y han tenido un rol importante en la conservación y el mantenimiento de los bosques, porque ellos viven en los bosques y dependen de los bosques para su subsistencia. Mientras la mayoría de nosotros nos vamos al supermarket, ellos se van al bosque y ese es su supermarket, porque ahí están sus medicinas, sus alimentos, sus vestidos. Entonces ellos dependen del bosque y su subsistencia depende de la conservación del bosque. Entonces han sabido sostener a lo largo de los años este conocimiento para asegurar también su propia subsistencia. Déjenme hacer algunos ejemplos. Ya había mencionado la cosecha de agua. Entonces, también los pueblos indígenas, además de hacer cosecha de agua, también tienen esta práctica de diversificar sus cultivos, ¿no? Cuando ellos plantan, no solo hacen un solo tipo de planta, sino 2, 3 plantas al mismo tiempo. Y esa es una práctica adaptativa de diversificar los cultivos en el área cultivable, ¿no? Y combinar, por ejemplo, algunos cultivos como cacao y maíz, y además también hacen manejo de piscigranjas, de manera que van criando los alevinos y protegiendo así los ecosistemas. Igualmente, esas han sido prácticas de adaptación, también hacen prácticas de mitigación.
porque los pueblos indígenas no desperdician nada, por ejemplo, en sus residuos sólidos, ¿no? Porque cuando ellos generan residuos, los envían a reciclar. Eso regresa al ciclo de la naturaleza, ¿no? Y así reducen también las emisiones de gases de efecto invernadero. Y están igualmente, como ya habíamos comentado, cuidando el bosque como principal herramienta. Y además, ellos también, y nosotros dentro de Perú, dentro de nuestras medidas de mitigación, tenemos una medida que está relacionada a asegurar la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, porque sabemos que si ellos siguen cuidando su espacio, nosotros vamos a seguir teniendo espacios que sigan proveyendo servicios de los ecosistemas y sobre todo que sigan conservando la biodiversidad que tenemos en nuestro país. Igualmente tienen algunas prácticas, por ejemplo en el sector salud. Déjenme decirles que cuando enfrentamos la pandemia, los pueblos indígenas tenían conocimientos sobre plantas que existen en el bosque y que les permitían tener más resistencia hacia estos efectos, por ejemplo, que venían por la pandemia. Entonces es parte de los saberes que hemos ido recolectando junto y de la mano de los pueblos indígenas. Ya hemos hablado de los desechos y hemos hablado de las medidas de mitigación en conservando el bosque. Igualmente en sus prácticas agrícolas, usualmente los pueblos indígenas no usan muchos fertilizantes químicos, usan la misma circularidad que existe en la naturaleza. Por todo esto, nosotros seguimos trabajando a través de la plataforma de los pueblos indígenas para rescatar los saberes, rescatar sus conocimientos y seguir salvaguardándolos para el beneficio de la humanidad. Creo que con esto terminaba. Muchas gracias. Gracias, Berioska. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar para un panel que moderaré yo. Me disculpan, no me he presentado. Mi nombre es Jimena Mora. Soy directora de mitigación de gases de efecto invernadero, también del Ministerio del Ambiente. Y quiero invitar a los panelistas que me acompañarán ahora. Voy a empezar por el Apu Jorge Pérez. Adelante, por favor. Él es presidente de AIDESEP, que es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Muchas gracias, Apu. Y también ahora quiero presentar a Sara Omi, por favor, adelante. Ella es representante del Movimiento de Mujeres de la Alianza Global de la Comunidad de Territoriales, que es GAC. Y también ella es presidente y coordinadora de la Coordinadora de Mujeres Líderes de Territorios de Mesoamérica. Muchas gracias. Y finalmente quiero pedirle, pues, por favor, adelante que nos acompañe a Jorge Stelumendi, representante de Resilient Hub. Adelante, Jorge, por favor. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Entonces, bueno, vamos a pasar vamos a conducir este panel a través de dos rondas de preguntas. Y quisiera comenzar con el Apu Jorge Pérez, preguntándole primero sobre, aprovechando que Berioska nos ha dado pues algunas nociones sobre sobre la plataforma, sobre la PEPIC, la plataforma que tenemos en Perú de los pueblos, para hacer la plataforma que tenemos de los pueblos originarios que hacen frente al cambio climático. Quisiera preguntarle cuáles han sido los principales desafíos y logros, ¿no?, que han tenido estos pueblos desde la perspectiva que tienen ustedes en AIDESEP en la incorporación de sus conocimientos tradicionales
para poder poder hacer frente y poder implementar medidas de adaptación y mitigación en sus territorios? Bien, muy buenas tardes al auditorio, al embajador Berioska y al panel. Muchas gracias por este momento. Bueno, es muy importante mencionar el tema de la tenencia de tierras. Se puede decir, la piedra de toque de este proceso, ¿no?, de adaptación y mitigación, de conservar los bosques y de reproducir los conocimientos tradicionales, ¿no?, que ayuden a este esfuerzo global de luchar contra el cambio climático. Es importante mencionar también de que de manera puntual los pueblos indígenas, por una cuestión intrínseca se puede decir, ¿no?, están impedidos, ¿no?, genéticamente de destruir el bosque, ¿no?, porque existe entre nosotros una dualidad, ¿no?, existe una complementariedad, dependemos uno del otro de manera vital y por lo tanto para nosotros la conservación del bosque, su biodiversidad y los conocimientos es clave, ¿no? Entonces se puede decir, esta postura histórica es inamovible, pero también hay que mencionar de que en esos procesos los pueblos indígenas nos hemos adaptado, como por ejemplo en no desarrollar monocultivos, ¿no?, en no desarrollar actividades, ¿no?, que trastoquen los bosques y la cultura y la vida de los pueblos, sino hemos enfatizado mucho en el tema de las chacras integrales, ¿no?, en un solo espacio, ¿no?, todos los elementos que garanticen la seguridad alimentaria y todos los elementos que nos sirvan, ¿no?, para la conservación de las semillas, ¿no?, y allí poner en práctica los conocimientos. Pero también es importante mencionar el trabajo de mujeres. Las mujeres han cumplido un rol de adaptación muy importante, o sea, básicamente en el manejo del germoplasma que aseguran la alimentación de los pueblos y como también respecto a las plantas medicinales, ¿no? Eso es clave y como AIDESET hemos venido impulsando estas actividades. Pero también es importante mencionar de que el acceso a financiamiento no ha sido del todo bueno para nosotros, porque si hubiera sido del todo bueno, hubiera ayudado a desarrollar actividades mucho más amplias, ¿no?, mucho más diversas y de mayor cantidad. Quizás el esfuerzo para el tema de adaptación y mitigación hubiera sido de la mejor manera. Pero sin embargo es un proceso que venimos llevándolo de manera satisfactoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Apu. Sara, yo quisiera consultarte desde tu perspectiva global, ¿qué lecciones aprendidas podrían trasladarse al contexto al contexto peruano del que ha comentado Berioska hace unos minutos, ¿no? ¿Qué podríamos, para fortalecer sobre todo el tema de la resiliencia, ¿no? ¿Qué casos o qué experiencias podrías comentarnos? Sí, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias al Ministerio de Perú. Saludar al embajador y aquí a los hermanos y hermanas del Perú que se encuentran en este importante espacio. Decirle que vengo de Panamá, soy del pueblo de Emberá y desde el movimiento de la Alianza Global de Comunidades Territoriales lo que puedo compartir es justamente cómo nos une en la lucha, sobre todo, de resistencia de los pueblos indígenas en 5 temas prioritarios que marca también el camino
hacer incidencia en la construcción de cómo encontrar el respeto y garantía de nuestros derechos como pueblos indígenas, y uno de ellos es justamente el derecho o el acceso a la tenencia de la tierra, que es un tema que nos vincula a todos los pueblos indígenas a nivel de la región, y que es una deuda histórica que hay de los países en reconocer y garantizar el acceso al derecho a la tierra. Es una lucha constante que está dentro de nuestra propia, como decir, ejercicio de incidencia como pueblos indígenas. El otro tema que también traemos acá desde esa experiencia es la no criminalización de líderes y lideresas que defienden la vida, que defienden la tierra, que defienden nuestra propia casa, y que en nuestra región recientemente un informe, la alta tasa de criminalización justamente está en América Latina, y es un tema que hay que prestarle mucha atención porque forma parte también de ese camino que iniciamos como líderes para poder alcanzar el equilibrio que necesitamos dentro de nuestros territorios. Y el otro tema también que voy a rescatar acá es el tema también del acceso al financiamiento, porque en esta cumbre de cambio climático se habla mucho del financiamiento, pero el financiamiento todavía no está aterrizando hacia los territorios, no está impactando ni a las mujeres ni a los pueblos indígenas como garante y sobre todo como protectores, guardianes de los territorios y de los conocimientos tradicionales. También quiero traer que dentro de la campaña de incidencia del movimiento global es justamente que se reconozcan los conocimientos tradicionales como soluciones de buena práctica ante los efectos del cambio climático, y que eso es una tarea primordial que deben tener todos los estados de cómo vincular y garantizar justamente nuestros derechos, de que al promover políticas, por ejemplo, como la plataforma que ustedes presentan, sean con acciones reales que puedan permitir cómo acortar esa brecha de vulneración, de discriminación que existen dentro de nuestros países, y de ver a los pueblos indígenas específicamente como esos aliados que contribuyen día a día, y que la ciencia sí lo ha demostrado para poder mantener el equilibrio de nuestra madre tierra, que está enferma, que necesita la reparación, que se necesita la contribución de todos nosotros, y eso lo hemos demostrado desde los pueblos indígenas, pero esas buenas prácticas necesitamos unir esos dos conocimientos para poder potenciar un verdadero desarrollo y equilibrio con nuestra madre tierra, y desde esa perspectiva puedo compartir desde lo que hacemos desde el movimiento de la Alianza Global, que busca unificar estos puntos clave para poder encontrar a que se garanticen nuestros derechos, y que las normas de nuestros países también estén de acuerdo a nuestro principio, a nuestra perspectiva como pueblos indígenas. Gracias, Sara. Qué importante lo que mencionas. Yo destaco, por ejemplo, que hayas mencionado que se les vea siempre como aliados, ¿no? Como para construir de manera construir juntos. Eso me parece bastante relevante. Jorge, yo voy a improvisar un poco la consulta y rescatar algo que mencionaron ambos, tanto Jorge como Sara, que es algo que creo que siempre salta a la mesa cuando los pueblos comentan, que es el acceso al financiamiento, que no solamente que se reclama, sino que es algo que es una dificultad que permanentemente comentan, y que es una realidad que tienen. ¿Cuáles son las oportunidades o cuáles son? Verdaderamente es un desafío para ellos, pero ¿qué recomendaciones les podrías dar para poder cerrar la brecha o de repente que tienen o de repente superar este desafío que tienen del acceso a financiamiento que requieren para poder llegar
hacer mejores, no sé, adaptación al cambio climático, sobre todo en relación a desarrollar acciones de adaptación, que creo que es lo más urgente, al menos en la región, ¿no? Jimena, gracias por la pregunta y muchas gracias al Gobierno del Perú por la invitación. Es un honor como peruano estar sentado acá invitado por su propio gobierno. Yo quería partir para acceso al financiamiento se requiere acceso al derecho de propiedad de la tierra y de los bienes que se generan. Creo que para poder hacer que el acceso al financiamiento sea viable y tengan la oportunidad, cualquier actor de la sociedad, incluyendo los pueblos indígenas, se requiere un reconocimiento claro del derecho de propiedad a la tierra y de derecho de propiedad a los bienes que esa tierra produce, incluyendo los bosques. Sin eso es muy difícil poder entrar. Es como cuando uno tiene un sitio donde habita y no lo puedes hipotecar porque no puedes demostrar que eres dueño de esa vivienda, de ese local. Es lo mismo con la tierra. Si esa propiedad no está asegurada, es muy difícil poder acceder al financiamiento. Ahora, con el financiamiento hay dos cosas en el tema de cambio climático. Uno es el acceso al financiamiento para poder vender productos o servicios que uno genera, que uno crea. En el caso de la plataforma hay una serie de productos y servicios de conocimiento ancestral que deberían tener acceso al mercado o podrían buscar formas en las cuales tengan acceso al mercado para que esos productos y servicios generen suficiente retorno financiero directamente a los dueños de esos productos y esos servicios, que a la vez son dueños de las tierras que los producen. Entonces es como una concatenación, todo está vinculado. El otro lado que yo quería traer a la mesa en financiamiento, acceso a financiamiento climático, es los sobrecostos que genera el cambio climático y que genera hoy en día. La pérdida de productos y servicios por heladas o por calor extremo o por inundaciones, todos esos efectos que el cambio climático está generando, eso genera un sobrecosto en los pobladores, genera un sobrecosto en el gobierno y el gobierno tiene que, por un lado, o endeudarse con deuda internacional para poder pagar los billones de dólares que generan las inundaciones cuando hay un niño o una niña en Perú. Pero a la vez las poblaciones que sufren esos eventos son los que también tienen que, por un lado, o pierden la fuente de ingresos que tenían. Imagínense una helada en Puno, en el caso de Perú. Esas heladas, el gobierno va a llegar con algunos productos y servicios que apoyen a esas poblaciones, pero mientras llega, e inclusive cuando llega, las personas que perdieron sus productos, ese ingreso que vas a generar nunca más se va a generar y fue una pérdida. El mundo está enfrentándose a un cambio climático en el cual los riesgos son poco entendidos todavía, sobre todo en cómo afectan en el aterrizaje en las realidades humanas. Yo creo que en el tema de financiamiento climático, tanto así como uno puede pensar en ingresos, también tenemos que pensar seriamente en cómo evitar costos que el cambio climático genera. Mecanismos, y ya un poco para cerrar mi respuesta, mecanismos internacionales que han comenzado a utilizarse a nivel de comunidades y no solamente a nivel gobierno, son, por ejemplo, seguros climáticos, que lo que hacen es identifican a una población específica de una comunidad y a través de mecanismos de traslado del riesgo, uno puede, por ejemplo, pensar que el gobierno pague por la póliza del seguro, así como cuando uno tiene un carro y tiene que pagar por la póliza del seguro, y si se choca, entonces esa póliza paga por el daño. En el caso de seguros climáticos es lo mismo. Hay un riesgo, que es la pérdida de ingresos por heladas, por ejemplo, por no poder vender tus productos. El gobierno puede pagar por esa póliza, y cuando viene el daño es 5, 10, 15 veces más grande de lo que la póliza costó. Pero ya como hay una póliza, la compañía de seguros paga por eso. Yo me había sido preguntado si podía compartir ejemplos a nivel internacional de esto, y hay mecanismos financieros que lo que hacen es trasladan el riesgo y por ende cubren el sobrecosto que ha generado sobre poblaciones. Entonces, son dos caras de la misma moneda en el tema de financiamiento climático. Uno es el acceso, y para el acceso uno tiene que tener acceso a tenencia de tierra y propiedad para poder ser dueño de los productos y servicios que se generan y que no haya ningún problema con una discusión sobre eso. Y la otra es la reducción de riesgos.
Muchas gracias, Jorge, muy ilustrativa tu respuesta. Bueno, vamos a pasar a una segunda ronda de preguntas y vamos a seguir en el mismo orden. Apu, Jorge, nuevamente. Yo quisiera preguntar ahora sobre un poco de, mirando hacia el futuro, ¿cuál es la visión que tiene sobre la PEPIC? ¿Cómo la ve a futuro? ¿Cuál es qué esperaría de ella? ¿Cómo ve el liderazgo que tendría la PEPIC a futuro? Nuevamente, desde una visión desde IACEP también. ¿Cómo ve el futuro de la PEPIC? Bien, está bastante claro, ¿no? de que queremos que esta plataforma funcione. Ya está reglamentado, está muy bien estructurado. Ahora lo que se piensa y lo que queremos es de que pueda desarrollar acciones de acuerdo a los planes que se han elaborado, ¿no? O sea, básicamente actividades de reforestación, ¿no? De titulación, economía indígena, monitoreo, ¿no? Con la finalidad de salvaguardar, ¿no? O de alertar de manera temprana las amenazas en el territorio, ¿no? El manejo de las cochas, el manejo del germoplasma para la seguridad alimentaria, para la agroforestería, entre otros. En pocas palabras, la plataforma tiene que tener financiamiento, ¿no? Tiene que tener financiamiento. Y en estos momentos no tiene el financiamiento necesario. Está muy bien estructurado, las actividades están, se puede decir, muy bien detalladas, pero no hay el pito para arrancar a correr, ¿no? O sea, no hay ese pitazo del financiamiento. Entonces, eso no, o sea, esa discusión se viene dando desde foros ya anteriores. A estas alturas ya deberíamos dar el pitazo y estar avanzando, ¿no? Ya está muy bien estructurado, ya la ha presentado Berioska. Entonces, el desafío mayor es ahora, ¿no? Cómo se canalizan los fondos, ¿no? Ahora, el mecanismo de la gobernanza, eso también está establecido, ¿no? O sea, el mecanismo de gobernanza administrativa, en el sentido de que es el Estado la que tiene que monitorear, tiene que controlar, pero las actividades tienen que ser diseñadas y planteadas por los pueblos indígenas. Entonces, si esta dualidad se lleva muy bien, ¿no? En la próxima COP ya estaríamos dando actividad, ya Berioska no solamente estaría dando una relación de actividades, ¿no? o una relación o contándonos la historia de la creación de la plataforma, sino contándonos qué actividades venimos desarrollando ya en el terreno, ¿no? para combatir directamente el cambio climático y defender a los líderes asesinados, ¿no? Dar la seguridad jurídica al territorio, ¿no? Y sobre todo adaptarnos, ¿no? Y mitigar. Muchas gracias, Apu Jorge. Sara, quisiera consultarte sobre qué recomendaciones podrías dar, básicamente, qué recomendaciones harías para países sobre la incorporación de estos saberes ancestrales en plataformas similares, ¿no? Sobre la importancia o la relevancia de incorporar los saberes ancestrales en este tipo de plataformas para hacer frente al cambio climático. Sí, una de las recomendaciones que puedo presentar en este momento, de acuerdo a lo que también comentaba mi hermano Jorge, en cuanto al acceso, sobre todo al acceso al financiamiento, justamente se crean estos mecanismos para poder acercar más hacia los pueblos indígenas y poder encontrar esa estrategia necesaria para poder impactar a los territorios. Y desde el movimiento pues, de la Alianza Global se crea un mecanismo con principio desde la perspectiva indígena, para que busca sobre todo hacer incidencia en cómo el acceso al financiamiento pueda ser directo hacia los territorios, y en el marco pues de la Alianza Global se habla pues del mecanismo Chandia, construido desde el espíritu mismo, desde los pueblos indígenas, porque no es lo mismo accesar a recursos o a fondos desde las organizaciones que no están en el territorio, sino que tiene que ser una visión propiamente desde las bases, como tal vez el mecanismo que han construido desde la plataforma pues, de comunidades, pueblos indígenas del Perú, sea una alternativa, pero que esos mecanismos puedan
permitir a poder llevar las acciones concretas a los territorios, y dentro de este mecanismo, pues a nivel de la región mesoamericana del cual vengo yo, también se crea el Fondo Territorial Mesoamericano para poder fortalecer los conocimientos tradicionales, el rol de las mujeres indígenas en la protección como guardiana de esos conocimientos, y que para ello esos recursos obviamente tienen que ir para cómo fortalecer la gobernanza territorial, en cómo accesar a que se titulen los territorios que todavía están, como decir, en ese proceso de lucha, porque si no tenemos, como decir, asegurada también el territorio, se debilitan nuestros conocimientos, más presión de invasiones, más presión por los efectos también del cambio climático, y es allí donde el enfoque tiene que estar dirigido para poder mantener el equilibrio que se necesita, y lo que decía pues también la complementariedad de esa dualidad que se necesita, de no es un trabajo solamente de nosotros como pueblos indígenas, porque hemos mitigado milenariamente, nos adaptamos, pero también esa contribución es necesaria que lleguen hacia los territorios, como la creación de estos mecanismos propiamente desde la visión y la perspectiva de los pueblos indígenas, que debe ser como el camino, la ruta para poder a que efectivamente logremos tener, como decir, el acceso, porque no solamente es hablar del acceso a financiamiento como tal, sino de cómo ese financiamiento busca equilibrar nuestros conocimientos, fortalecer nuestra economía desde una perspectiva indígena, asegurar esa participación plena y efectiva de las mujeres y los jóvenes también en la construcción pues de nuestra propia en búsqueda de desarrollo que aspiramos dentro de nuestras comunidades, que lo hemos demostrado desde siempre, y creo que ese es el camino que nos puede acercar y que podamos seguir debatiendo, negociando y dialogando, porque ha sido como el principio desde los pueblos indígenas para poder encontrar resultados concretos y que se garanticen plena y efectivamente nuestros derechos. Muchas gracias, Sara. Jorge, finalmente yo quería hacerte una consulta. Nos has hablado de ciertas condiciones que se requieren para poder tener acceso a este financiamiento. También nos has hablado de que hay que tener, pues, hay que entender también el riesgo, hay que entender tener claridad sobre los riesgos para poder asegurarlos y para poder asegurarnos y poder contar con ciertos seguros. Pero, por ejemplo, cuando uno piensa en establecer cierto tipo de mecanismos, lo primero que me viene a la cabeza es cómo llegar a establecer mecanismos nuevos a un sistema financiero que ya existe y que no necesariamente tiene en el chip algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones necesito yo? ¿Qué información nueva, qué capacidades nuevas necesito yo llevar a todo este sistema para poder hablarles de un mecanismo financiero nuevo o hablarles en un lenguaje diferente para poder establecer mecanismos financieros nuevos y que puedan llevar flujos de financiamiento hacia pueblos originarios de repente y hacer que fluya todos estos temas de los que nos hablaste, ¿no? Cómo llevar estas condiciones habilitantes, digamos, a que se hagan realidad. Bueno, yo voy a traer a la mesa un ejemplo que lo he visto en un par de organizaciones a nivel mundial que tratan de resolver un poco esa respuesta. Por un lado, estos instrumentos que se han creado, estos mecanismos que se han creado que conozco en otras partes del mundo, uno es en la India en específico, lo que hacen es reconocen el valor de los fondos públicos que puedan venir del Estado como complemento a mecanismos privados que las mismas organizaciones desarrollan. Uno. Entonces no son 100% dependientes de fondos públicos, tienen ingresos de fondos públicos o canalización de fondos públicos, pero con el siguiente objetivo, que es poder fortalecer ciertos mecanismos privados que ellos ya tienen o que podrían establecer. Para poder fortalecer esos mecanismos privados,
lo que se requiere claramente es una gobernanza de la comunidad como tal. Y esa gobernanza pasa por una representación legal y social reconocida. Segundo, que la membresía de esa gobernanza, o sea, el grupo que pertenece a esta comunidad, sea una membresía que tenga completa representación dentro de este espacio de gobernanza. ¿Por qué eso es importante? Porque al final del día, mucho de la canalización de esfuerzos de canalización de recursos financieros requieren de una transparencia de la gobernanza por un lado, o sea, a dónde van a ir los recursos, cómo van a ser utilizados. Por otro lado, requieren de escala. Entonces, la capacidad de comunidades para poder movilizar a escala miembros de esta comunidad es clave. La experiencia que yo hablo es una comunidad, es una organización que tiene 3 millones de miembros, todos ellos mujeres de trabajo informal, o sea, no es pueblo indígena per se, pero creo que hay similitudes en cuanto, primero, nuevamente, la capacidad de gobernanza y claridad de transparencia en esa gobernanza. Segundo, la capacidad de convocatoria y aglutinación de miembros para poder llevar a escala inversiones. Y tercero, lo que decía hace un rato, que hay una fórmula de éxito, es que los recursos públicos ingresen dentro de esta gobernanza como apoyo específico, como catalizadores, sea a través de garantías, sea a través de créditos iniciales o simplemente, no, ni siquiera préstamos, sino, ¿cómo se dice? Grants. Donación. Donación. O sea, financiamiento que no requiere un retorno. Y esos recursos lo que hacen es catalizan inversión privada, permiten que la inversión privada entre. Esa inversión privada, yo no estoy hablando de multinacionales, sino estoy hablando de las mismas empresas que existen en nuestros territorios, que pueden invertir en los productos y servicios que uno tiene. Esas tres condiciones yo las he visto que funcionan en otras partes del mundo y requiere esa capacidad de aglutinación y de escala que es clave para poder tener una interacción con el sistema financiero del que tú hablabas. Claro, muchas gracias. Bueno, mi pregunta de repente un poco más técnica, porque a veces cuando se habla de que se busca financiamiento, estamos hablando de finalmente de ir a la banca, ya sea primero o segundo piso, pero porque por más que sea para proyectos de diferente tipo, se tiene que buscar al sector financiero y son cosas nuevas, son cosas que de repente, ya sea un banco de desarrollo, ya sea un banco, cualquiera que sea, no conoce el tamaño del ticket, o no conoce, como tú decías, y a veces te cierran la puerta nada más por desconocimiento y a veces puede ser frustrante también para cualquier tipo de, ya sea una organización, ya sea un negocio, y creo que hay que ir a capacitarlos, enseñarles de repente muchas nuevas cosas por eso a eso iba mi consulta, ¿no? Claro, pero por ejemplo, en el panel anterior, y acá veo al panelista sentado, Franz, mencionó que, por ejemplo, la CAF dio una carta de garantía, una carta al gobierno de El Salvador, para que el gobierno de El Salvador pudiese presentar eso dentro de la negociación que tuvieran un canje de deuda, de una reducción de deuda. Si se hace el paralelo a nivel de comunidad, gobierno central y nivel de comunidad o organización comunitaria, el gobierno perfectamente podría buscar mecanismos para dar garantías como colaterales para que las organizaciones comunitarias vayan a la banca comercial, y esa garantía lo que hace es le tapa la boca un poco a la banca comercial y dice, bueno, ahora ya sé que va a haber alguien que va a estar atrás de esta actividad, y con eso puede entrar recursos directamente a la comunidad con esa garantía que dure por el periodo del proyecto o de la intervención de la actividad. Claro. Entonces hay un rol importantísimo de fondos públicos para que compensen y den recursos por todos los derechos que ustedes tienen como pueblos indígenas, por un lado. Eso es clave y eso es un tema de derecho. Pero además hay un layer, una capa de pragmatismo, que es, además de esos recursos públicos que sean de la banca internacional, organismos internacionales o el gobierno central,
también hay una oportunidad para utilizar recursos del gobierno central de manera mucho más inteligente y efectiva, que permitan abrirles a ustedes las puertas al sector financiero, que ahorita no las tienen porque no hay ese tipo de garantías. Y con eso me voy acabando, porque yo había prometido hablar poco y he terminado hablando un montón. Nos hemos pasado solamente 2 minutos, no pasa nada. Bueno, yo quiero agradecerle a Lepo Jorge, a Sara también y a Jorge por las palabras y agradecer también a toda la audiencia, a todas las personas por estar acá, por acompañarnos y eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora tenemos la recepción de...